O sea, ya estábamos hablando que la cirrosis es una de las causas más frecuentes, o sea, vendría a ser hepática, pero no necesariamente es la única causa. Puede ser prehepática o puede ser poshepática, ¿no? Y para eso lo clasificamos en prehepática, por ejemplo, la presencia de trombosis, estos son de los más frecuentes, la trombosis de la vena porta. Por ejemplo, un síndrome de hipercoagulabilidad por una neoplasia digestiva. Agudamente puede haber trombosis de la porta, como también en pacientes con cirrosis hepática puede tener una complicación como trombosis de la porta, ¿no? O sea, puede ser tanto aguda como puede ser relacionada a un proceso crónico, ¿no? La mayoría de un síndrome de hipercoagulabilidad también puede producir una trombosis de la porta. Como en el caso de ahora que estamos en COVID-19, también se han visto microcoágulos en diferentes partes del cuerpo, a nivel sistema nervioso central, a nivel ocular, a nivel pulmonar. Miren, ve, enfermedades que pueden condicionar algún tipo de trombosis, aguda o crónica. Agudas usualmente son las trombosis o que se ha formado un coágulo en forma progresiva. Pero una trombosis de la perna porta por un síndrome de hipercoagulabilidad también me puede dar un cuadro de hipertensión portal. No estoy hablando de cirrosis, sino de hipertensión portal. Por ejemplo, sepsis intraabdominal, pancreatitis crónica, ¿no? Estados, como le dije, hipertrombóticos, ¿no? En general me puede presentar la presencia de hipertensión portal. Intrahepático, ya los más frecuentes, ahí tenemos la cirrosis, ¿no? Pero hay una serie de patologías que me pueden darse enfermedades mieloproliferativas, por ejemplo, la leucemia crónica, la leucemia linfocítica crónica, me va a dar mucha hepatomegalia y también me puede condicionar la hipertensión portal. Y las alteraciones sinusoidal son las o poshepáticas. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Budd-Chiari, también me puede dar de la suprahepática. Me puede dar enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, la doble lesión mitral me puede condicionar también a un estado de hipertensión portal. La pericarditis también, ¿no? Me puede condicionar, y en estos casos va a haber hepatomegalia, puede haber manifestaciones más de falla cardíaca derecha, y que eso va a ser nuestro diagnóstico diferencial. Entonces, sí hay diferencias en dónde se presenta, pero la verdad que la hipertensión portal más lo relacionamos con cirrosis porque es la causa más frecuente. Entonces, ver una trombosis de la esplénica es raro, ver una trombosis única de la porta, sí, es rarísimo. Entonces, lo que sí debemos identificar hipertensión portal en el paciente con cirrosis hepática. Entonces, para nosotros es el ejemplo en que debemos tener siempre, ¿no? Entonces, ahí vemos que el hígado, pues, ¿no? Es una de las causas de hipertensión portal, ¿no? O sea, es ahí donde aparecen todas las manifestaciones, ¿no? Y hay una serie de cambios en el hígado, ¿no? De fibrosis, regeneración, ¿no? Y es aproximadamente, es el 90, 80, 90% de hipertensión portal. Y hay una serie de cambios, ¿no? El agente iniciador, un virus, toxicidad, toxina, ¿no? Que genera una serie de cambios, de lesiones, ¿no? Presencia de necrosis, apoptosis, inflamación, finalmente fibrosis, isquemia y una serie de cambios a nivel de, ¿no? Y liberación de una serie de citoquinas, ¿no? Y las células estrelladas tienen que ver con este proceso degenerativo, ¿no? Bueno,
Entonces, esto va a llevar a la presencia de una serie de cambios a nivel, a nivel hepático, ¿no? Lo que vamos a tratar de comprender qué pasa en la cirrosis hepática y, bueno, es la fisiopatología, pero en general hay dos trastornos que intervienen en la hipertensión portal, muy importante, ¿no? Que son el flujo sanguíneo y la resistencia vascular, ¿no? Entonces, acá en la fisiopatología intervienen estos casos. Hay una gradiente de presión, ¿no? Que está relacionado entre el flujo de sanguíneo por la resistencia vascular. Estos dos mecanismos son los que intervienen en el grado de hipertensión portal, ¿no? Entonces, hablamos de cualquiera de los dos que se incremente, o finalmente los dos son los que se van a alterar, o puede ser que uno comience y arrastre el otro, y los dos de todas maneras se desarrollan, ¿no? Pero el que primero interviene, casi en la mayoría, es la resistencia, el aumento de la resistencia, ¿no? A nivel intrahepática. Entonces, vamos a ver que la fisiopatología se puede producir por aumento de la resistencia a nivel hepático o por aumento de flujo a nivel periférico, ¿no? Entonces, puede ser uno, iniciar y arrastrar el otro. En caso de cirrosis, lo primero que predomina es la resistencia y arrastra el aumento de flujo, ¿no? O sea, son los mecanismos en los cuales vamos a tener que tener en cuenta. Bueno, avanza. Bueno, entonces, entonces es importante que hay un equilibrio normalmente entre el aumento en la cual va a haber un componente anatómico y un componente funcional entre ellos, ¿no? El aumento del componente anatómico es la estructura, ¿no? Hay alteraciones del punto anatómico, funcionales, y hay una presencia de una disfunción endotelial y que incrementan lógicamente la resistencia vascular intrahepática. Eso se presenta, ¿no? Por ejemplo, en el cirrótico por una hepatopatía crónica virus B, ¿no? O virus C. O sea, hay un componente estructural que no lo vamos a cambiar. Eso de alguna manera se presenta en el caso de la resistencia y que determina que el aumento hasta un 25% de la resistencia vascular. O sea, ese componente anatómico es un variable muy importante para la resistencia vascular. Y estas alteraciones disfuncionales van a traer como consecuencia una serie de cambios inflamatorios propios de este daño hepático. Y hay un componente funcional, o sea, hay un componente estructural, anatómico, y hay un componente funcional. Está dado básicamente por una disminución en la producción endógena de sustancias vasodilatadores a nivel hepático. Normalmente hay un equilibrio entre los vasodilatadores y los vasoconstrictores, pero en caso de hepatopatías crónicas lo que va a haber es incremento, o sea, de los que de alguna manera incrementan la vasoconstricción sobre los vasodilatadores. Hay un desequilibrio de estos elementos y es la que va a conllevar finalmente a la resistencia, ¿no? A la resistencia, o sea, va a predominar los elementos vasoconstrictores
sobre los vasodilatadores. Se pierde el equilibrio que normalmente había, ¿no? Y ahí vamos ahí, cuáles son los elementos vasoconstrictores que se van a incrementar, ¿no? En relación con las endotelinas, y el otro, la disminución del efecto sobre vasodilatador como el óxido nítrico, ¿no? Que hay un desequilibrio, y esto es el aspecto funcional, ¿no? En la cual determinantes para el incremento de la... Y ahí viene, ¿no? Este desequilibrio, y que va a condicionar al aumento de la resistencia, ¿no? Las células estrelladas intervienen mucho, ¿no? Para el aumento del tono vascular, ¿no? Entonces, miren lo normal que era el equilibrio, esto hay un desbalance de los elementos vasoconstrictores sobre los elementos vasodilatadores. Pero, sin embargo, a nivel sistémico se va a ver predominancia de los elementos vasodilatadores compensadores, ¿no? Y es una respuesta que va a generar un aumento del flujo sanguíneo, o sea, hay una vasodilatación periférica, esplénica periférica, que sí, de alguna manera, va a ocasionar un síndrome circulatorio hiperdinámico, ¿no? Ahí tenemos que predomina este circulatorio. Entonces, el flujo está relacionado por la vasodilatación está condicionado por esta vasoconstricción, y ahí sí van a predomar a nivel periférico, va a generarse sí un incremento de estos vasodilatadores con tal efecto, ¿no? Esta vasodilatación esplénica y sistémica va a tener como consecuencia una disminución de la resistencia, y uno de los signos va a haber descenso de la presión arterial media, o sea, pacientes con cirróticos van a tener oportunidad de ver ya con hipertensión portal, la presión arterial se encuentra media, está siempre disminuida, no va, bien difícil encontrar un paciente hipertenso en pacientes con cirrosis hepática o hipertensión portal, ¿no? Básicamente por esta vasodilatación esplénica y sistémica. También vamos a tener una circulación hiperdinámica, y está relacionado a la vasodilatación, y que va a tener como consecuencia una disminución de la reactividad vascular, y que intervienen lógicamente desde el óxido nítrico, la prostaciclina, la entelina, ¿no? Entonces, sí se ve manifestaciones en relación a esta una circulación hiperdinámica relacionada con esta vasodilatación, el aumento del flujo que va a tener estos pacientes. Entonces, hay un estado circulatorio hiperdinámico, ¿no? Hay una vasodilatación periférica, va a haber una disminución de la presión arterial media, ¿sí? Y el paciente hay aumento del flujo esplénico, ¿no? Sí. De por sí, este aumento del flujo va a traer como consecuencia, hay un estado de hipovolemia relativa, y por lo tanto, va a haber el sistema renina y angiotensina, se va a incrementar, ¿no? Y secreción de hormona antidiurética, y el riñón va a retener agua y sodio. Y ahí comienza la retención hídrica, ¿no? Como consecuencia de esta hipovolemia relativa, ¿no? Porque este paciente hay una vasodilatación sistémica que de alguna manera va a condicionar a esta, entre comillas, disminución de flujo, y va a haber retención hidrosalina, ¿no? Entonces van a presentarse lo que vamos a decir los edemas, ¿no? Y como tanto también
la presencia de ascitis, ¿no? En una etapa bastante avanzada de la enfermedad, ¿no? Entonces, básicamente por la vasodilatación sistémica, ¿no? Pero esta elevación de la hipertensión portal va a tener como consecuencia colaterales portosistémicas. ¿Para qué? Para descomprimir este sistema porta y derivar el flujo a la circulación sistémica. Y ahí va a aparecer, lógicamente, lo que viene con la presencia de la circulación colateral, ¿no? La formación de colaterales, bases esofágicas, ¿no? Este es un elemento muy importante para descomprimir este sistema porta, porque la mayoría, lógicamente en cirrosis hay una alteración de estructura, vasculares a nivel hepático, entonces este es un elemento que descomprime y se da apertura a las colaterales. En estados muy avanzados, ¿no?, hasta el 90% de este flujo puede circular a través del sistema de las colaterales. O sea, miren cómo las colaterales se abren para ver. Entonces, ahí tenemos la aparición de las colaterales, ¿no? Es un esquemita que ya lo hemos hecho, ¿no? Hipertensión portal, resistencia, flujo, vasodilatación esplánica, disminución volumen, es lo que ya es un resumen de lo que hemos hablado. Entonces, acá sí ya estamos hablando ya de las complicaciones que vienen. O sea, si ya hemos hablado de todo lo que la resistencia, el flujo, ya llegamos a que el paciente ya tiene hipertensión portal, aumento del desarrollo de las colaterales, esta circulación hiperdinámica va a tener como consecuencia manifestaciones desde el punto de vista del punto de vista del incremento del flujo de las varices, las colaterales, las varices esofágicas, ¿no? Gastropatía congestiva, ¿no? Lo otro, por el flujo en la gran esplenomegalia, ¿no?, y con los signos lógicamente relacionados con ella, la presencia de líquido ascítico, aumento que se ve en una etapa bastante avanzada, cierto grado de encefalopatía y manifestaciones respiratorias por la presencia de shunt arteriovenoso. O sea, miren, este estado de circulación hiperdinámica es finalmente el que va a condicionar todas estas manifestaciones clínicas, pero iniciado por la resistencia. Estamos hablando en este caso de pacientes con hipertensión portal relacionado con la cirrosis hepática, ¿no? En este caso, en este ejemplo, ¿no? Y ahí vemos todo el flujo de las colaterales de la portosistémica que se ven, lógicamente, en los pacientes con cirrosis hepática. Entre las manifestaciones clínicas, tenemos las mismas similares, lo que vamos a ver con hepatopatías crónicas. Entonces, vamos a buscar esos signos y síntomas, ¿no? En la fase descompensada va a haber ictericia, en otros no. O sea, depende de la etapa en la que estamos viendo al paciente, ¿no? Pero sí hay, estoy ahora viendo básicamente pacientes relacionados con pacientes condicionados por factores hepáticos, ¿no? Eritema palmar también puede, porque es cronicidad. En este caso estamos hablando de cronicidad. Angiomas en arañas, básicamente aumento de las glándulas parótidas, de las lacrimales. Hay que tener el examen físico, realizarlo para ver si acropaquia también podemos verlo en estos pacientes, a veces por el shunt arteriovenoso, pérdida de la atrofia de la masa muscular, o sea, lógicamente disminución de las proteínas a nivel hepático por una enfermedad crónica, hay degradación de esa masa
presencia o no de edemas, ¿no? En la etapa bastante avanzada por hipoaluminemia muy severa, ¿no? Vamos a encontrar esta manifestación. En el varón podemos encontrar ginecomastia y disminución del vello axilar. Parte del examen físico, no se olvide, esto es en faneras, vamos a ver disminución del vello axilar. El vello axilar usualmente en el varón es romboidal y en la mujer es triangular invertida. En la raza mestiza sí, usualmente son, el varón tiene un romboidal, pero que no se ve tan así como un rombo, pero sí llega el vello pubiano hasta la región umbilical. Escaso, pero llega. Pero hay que tener en cuenta también las características de cada paciente, ¿no? O sea, no hay que asumir que dice se le ha caído, pero hay que preguntarle también si siempre lo ha tenido así, ¿no? Entonces, paciente, ¿en qué casos se nota más en los pacientes que han tenido exceso de vello pubiano? Y ellos mismos lo van a decir, ¿no? Se me ha caído un montón, ¿no? Así que hay que preguntar también al paciente cómo era previo a esto, ¿no? Antes de la enfermedad. Se puede haber atrofia testicular y básicamente, por lo tanto, hay aumento muchos de los estrógenos periféricos y hay disminución del aclaramiento, la precursora de androsteniona, ¿no? Y por lo tanto, esto es un factor en la que va a contribuir a la atrofia testicular. La presión arterial media también se encuentra disminuida. Y características de la circulación hiperdinámica es la taquicardia y la piel caliente y el pulso saltón, ¿no? Es otra de las características desde el punto de vista del examen clínico. Entonces hay que verle la taquicardia de por sí, ¿no? O sea, está sentado, pero con una frecuencia por arriba de 100, en muchos casos. La piel casi siempre está caliente, y el pulso saltón, ¿no? Que es otra de las características, muy nítido, que se palpa con una subida bastante nítida, y eso al palpar lo van a sentir con precisión. La aparición de la circulación colateral, ¿no? Por ejemplo, recanalización de la vena umbilical, la forma de cabeza de medusa, ¿no? Que se ve tanto básicamente por hipertensión de la porta, ¿no? O la radial del ombligo por la vena cava superior. O sea, las características comienzan a debilitarse. Es muy difícil que digamos que este paciente no hay relación con la hipertensión portal. En este cuadro, si lo van a ver y lo van a aumentar, ahí es muy interesante porque van a ver todas las manifestaciones clínicas y la relacionado con una serie, por qué está determinada estas signos, ¿no? Por ejemplo, la trombocitopenia, ¿no? En la parte de abajo. ¿Por qué hay trombocitopenia? Porque hay esplenomegalia. ¿Por qué se produce? Porque, lógicamente, el vaso es donde se destruyen los elementos sanguíneos. Y si hay un brazo grande, lo que va a jalar más plaquetas la va a destruir a pesar de que van a tener menos sobrevida las plaquetas, y por lo tanto se van a caer el número de plaquetas, ¿no? Estos pacientes también pueden producir peritonitis por la translocación bacteriana, que más tarde... Entonces, este cuadro es un resumen muy bonito de todos de los signos que aparecen en las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, la encefalopatía es básicamente por la disminución del aumento de los niveles de amonio, estos compuestos nitrogenadas porque de alguna manera no se eliminan a nivel hepático, y por lo tanto van a traducirse como una encefalopatía hepática y
y vamos a ver varias formas de presentación de esta encefalopatía hepática, ¿no? Desde trastorno de conducta hasta estado de coma. Entonces, este cuadro se traduce todas las manifestaciones clínicas y el porqué de cada causa, ¿no? Acá tenemos la presencia de telangiectasia, ¿no? Miren, ve. Entonces, miren, ¿no? Arañas vasculares, ¿no? Que vamos a ver en el cuello. Creo que es el cuello. Muchas, ¿no? Es decir, cuando tenemos una sospecha de un paciente